Muy bien, vamos a comenzar a trabajar con lo que normalmente se conoce como identidad, ¿sí? O mejor dicho, como identidades trigonométricas, ¿sí? En primer lugar, vamos a establecer de alguna manera eh, qué quiere decir una identidad, ¿no es cierto? Probablemente cuando estés viendo este video, cuando estés iniciando en el estudio de trigonometría, no hayas visto o no hayas escuchado muchas veces esta palabra identidad, ¿no? Y entonces uno diría, bueno, pero ¿qué quiere decir esto de identidad? ¿Qué me están pidiendo? Bueno, entonces estaría bueno que primero pensemos qué quiere decir una identidad o a qué llaman a veces los matemáticos una identidad, ¿sí? ¿Y por qué se utiliza esa palabra, ¿no es cierto? Muy bien, una identidad es una igualdad, ¿sí? Ahora, la cuestión es que, eh, ¿por qué vamos a llamar la identidad una igualdad cuando en realidad nosotros tenemos otro tipo de igualdades, ¿sí? Y le llamamos de otra manera. Bueno, decir que una identidad es una igualdad es un poco, es poca cosa, ¿sí? Porque una igualdad, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, uno más uno igual 2 es también una igualdad, ¿sí? Y esto en realidad no es una identidad. Bueno, ¿qué es una identidad? Una identidad es más bien una expresión matemática que involucra una igualdad, sí, pero con variables. Ahora uno me diría, bueno, pero eso es una ecuación en realidad. No, no, no. A ver, si yo expreso, por ejemplo, 2x más 3 igual a 13, por ejemplo, notamos que el valor de x, ¿sí? Para que esta igualdad se satisfaga, ¿sí? Es único. De repente solamente x igual a 5, ¿sí? Hace que esto sea correcto. Si yo pongo x igual a 1, 2 por 1 más 3 no me da 13. Pero si yo pongo x igual 5, 2 por 5 más 3 sí me da 13. De repente, si yo tuviera la expresión x cuadrado igual a 9, ya hemos visto, ya a esta altura han discutido, o si no, uno podría razonarlo rápidamente, que existen dos valores, y solamente dos, por lo menos reales, ¿sí? Que verifican esta igualdad. Bueno, estas expresiones de acá no son identidades. ¿Por qué no son identidades? Porque en realidad se verifican para un valor, para dos valores, para una cierta cantidad de valores, ¿sí? Podríamos pensar que si estamos trabajando en R, en el conjunto de los números reales, se verifican para unos pocos valores, ¿sí? 1, 2, 3, una cantidad finita y bastante manejable de valores. Ahora, fíjense la diferencia con esta expresión, por ejemplo. 3x igual x más 2x. Observen que esta ecuación que está acá, en realidad se verifica para cualquier valor, porque x más 2x es 3x. Es decir, yo a la x le pongo un 5, me queda 5 más 10, y acá me queda 15. Porque 3 por 5 es 15. Entonces para x igual 5 se verifica, pero si yo lo pongo para x igual a 1 esto, también se va a verificar, porque 1 más 2 por 1, o sea 1 más 2, es 3 por 1 que es 3. Si yo lo pongo para x igual 11, me va a dar 11 más 22 igual 33. Es decir, esta expresión se verifica para cualquier valor de x que haga por supuesto que esta expresión tenga sentido, ¿sí? Bueno, esto también es una ecuación, pero para diferenciarlo, digamos, de estas expresiones que tenemos acá, que se verifican solamente para algunos valores de x, a estas ecuaciones se las llama identidades, ¿sí? Es decir, que son ecuaciones que se verifican para todo valor de x, ¿sí? Salvo para aquellos que de repente no hagan que esto no tenga sentido, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto que no tenga sentido? Por ejemplo, si yo tengo 1 sobre x más 1 sobre x igual 2 sobre x, bueno, esto también es una identidad que se verifica para todo valor de x, excepto para x igual a 0, porque no puedo estar dividiendo por 0. Pero también es una identidad. Es una identidad dentro del dominio donde yo la esté definiendo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener presente, más que nada, como para saber lo que vamos a estar haciendo, que una identidad, ¿sí? Es una expresión que se verifica, ¿sí? Para cualquier valor de la variable, ¿sí?
A diferencia de una ecuación, en donde yo tengo que encontrar para qué valores se verifica esa expresión. Bueno, dicho esto y establecida esta diferencia entre identidad y ecuación, ¿sí? Vamos a revisar, ¿sí? ¿Qué se pide o qué se hace, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, vamos a verificar una identidad trigonométrica. Generalmente la consigna que se suele dar en ejercicios de este tipo, que son ejercicios casi puramente algebraicos, o sea, son ejercicios en donde en realidad uno no entrena tanto de trigonometría, sino que practica cuestiones algebraicas en estos ejercicios. ¿Mm? Cuando uno dice, bueno, vamos a verificar una identidad, ¿qué quiere decir que verifiquemos una identidad? ¿Sí? Bueno, de alguna manera significa que mediante artilugios algebraicos, o sea, mediante cuentas, ¿sí? Hagamos transformaciones de expresiones hasta que lleguemos a que esas expresiones son obvias, obviamente o evidentemente las mismas, ¿sí? Y para esto vamos a utilizar todas las propiedades que nosotros conocemos de los números, como sumar fracciones, cómo multiplicar fracciones, cómo sumar números enteros, cómo elevar al cuadrado, ¿sí? Todas esas cuestiones que nosotros conocemos mezcladas con ciertas relaciones trigonométricas que ya hemos estudiado en esta lista de reproducción. Te comento que si es la primera vez que estás mirando estos videos, ¿sí? En la lista de reproducción correspondiente a funciones trigonométricas en la clase 6 y 7, hemos deducido, entre algunas cosas, los siguientes conjuntos de fórmulas, ¿sí? Los estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Para que los tengas presentes, ¿sí? Fíjate que em, hemos definido, digamos, a la función tangente y a la función cotangente como el cociente entre el seno y el coseno y coseno sobre seno. También hemos considerado a las funciones trigonométricas inversas. El seno es la inversa de la cosecante, el coseno la inversa de la secante y la tangente la inversa de la cotangente. Todo esto me está generando fórmulas, ¿sí? Fórmulas que vinculan, relacionan estas relaciones, valga la redundancia, que estoy mencionando. Y también hemos estudiado, ¿sí? También hemos estudiado la que se llama la relación pitagórica, una relación muy importante, ¿sí? Que se utiliza mucho en este tipo de ejercicios, que es la que me dice que el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno es igual a 1. Pero además, a partir de ella, se puede deducir una relación pitagórica para la tangente elevada al cuadrado y para la cotangente elevada al cuadrado, ¿sí? Todo esto ya lo hemos hecho, ¿sí? Estas son fórmulas probadas, son fórmulas demostradas, ¿sí? Pero las vamos a utilizar todo el tiempo para comprobar o verificar identidades. Sería importante, yo estas fórmulas ahora las voy a sacar, ¿sí? Sería importante que las tengan a mano, las tengan copiadas, las tengan anotadas en un papelito, en un cuadrito, en un machete, porque con esta lista de fórmulas vamos a ir viendo cómo es que uno verifica o demuestra identidades, ¿sí? Muy bien. Bueno, como les dije, vamos a retirar las fórmulas, ¿sí? Y vamos a poner el primer ejemplo que vamos a desarrollar. La consigna de este ejemplo y de todos los ejemplos que vamos a hacer a lo largo de estas clases, o de esta clase, digamos, dividida en varias secciones, ¿sí? Es que se verificar las siguientes identidades, o verificar si las siguientes son identidades, ¿sí? Entonces, de repente vamos a colocar el primer ejemplo, ¿sí? Tangente de alfa menos cotangente de alfa es igual a 1 menos 2 coseno cuadrado de alfa sobre seno de alfa por coseno de alfa. Muy bien. Bueno,
Vamos a proceder. Una de las primeras cosas que uno de repente podría intentar ante una identidad es por lo menos hacer una pequeña comprobación, una breve comprobación de efectivamente si se trata de una identidad o no. Entonces uno lo que podría llegar a hacer, como para quedarse tranquilo de que esto es una identidad, esto, aclaro, no es parte del ejercicio, pero eh, efectivamente sirve como para de alguna manera verificar si lo que nos están pidiendo tiene algún sentido o no. Entonces, lo que se puede hacer es hacer la cuenta, ¿sí? Hacer las cuentas que aparecen acá, la cuenta que está a la izquierda y la cuenta que está a la derecha, con algún valor particular de alfa. Entonces uno de repente puede poner el valor que se le ocurra, siempre y cuando, por ejemplo, bueno, recuerden que la tangente, por ejemplo, para 90 grados no está definida, entonces no puedo poner alfa igual 90, ¿sí? De repente el seno de 0, acá está dividiendo, entonces el seno de 0 es igual a 0, no estaría definida esta expresión, ¿sí? El coseno de 90 es 1, así que tampoco podríamos poner acá 90 grados. Entonces vamos a poner un ángulo alfa arbitrario totalmente. Yo voy a poner, por ejemplo, 10 grados. Entonces voy a poner tangente de 10. Después dice menos cotangente. Recordemos que la cotangente es 1 sobre la tangente. Entonces vamos a poner menos 1 sobre tangente de 10 grados, ¿sí? Y vamos a tomar nota de este resultado, menos 5,49. Recordemos este resultado, ¿sí? Menos 5,49. Ahora vamos a hacer esta otra cuenta. Fíjense que voy a poner un paréntesis porque acá hay una resta, ¿sí? Así que para la calculadora necesito colocarlo bien esto, ¿sí? Bueno, a ver, esto es 1 menos 2 por el coseno cuadrado. El coseno cuadrado, acuérdense que tenemos que ponerlo así. Coseno de 10 grados, 10 grados, acuérdense que habíamos puesto 10 grados. Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a cerrar el paréntesis de la división, dividido entre el seno de 10 grados, así vamos a poner el seno de 10, por el coseno de 10. Y cerramos. Y esto nos da menos 5,49, ¿sí? A ver, esto no demuestra ni verifica de ninguna manera la identidad, pero sí de alguna manera nos deja un poco tranquilos de que si nosotros probamos con un valor de alfa al azar, totalmente al azar, como es el 10 grados, y nos da lo mismo de la derecha que de la izquierda, es porque por lo menos para el ángulo alfa igual 10 esto estaría valiendo. Ahora fíjense que si yo probaba para la derecha alfa igual 10 y para la izquierda alfa igual 10 y esta me daba menos 5,49 y esta me daba 80, evidentemente esto no va a ser una identidad trigonométrica, porque justamente la identidad, recordemos, que era una igualdad, ¿sí? Una ecuación que se verifica para todo valor de la variable que estamos estudiando, en este caso alfa. Y si yo ya pruebo un valor y no se cumple, la igualdad quiere decir entonces que evidentemente eso no va a ser una identidad. Perfecto. Bien, dicho esto, vamos a sacar la calculadora y vamos a volver al ejercicio, ¿sí? Recuerden que lo que les expliqué recién es simplemente una forma de verificar, de chequear, por decirlo de alguna forma, si el ejercicio lo vamos a poder desarrollar o no. Y si la igualdad justamente no se cumple, ya podríamos inmediatamente decir esto no es una identidad trigonométrica y se acabó el ejercicio. No tengo que hacer más nada. Bien, vamos a proceder entonces acá porque en este caso sí nos dio, ¿sí? Así que vamos a ver cómo hacemos justamente para mostrar, para verificar esta identidad. La identidad es una igualdad que yo tengo que demostrar. Por lo tanto, este signo igual no lo voy a poder utilizar, ¿sí? A lo largo de ninguno de los pasos que yo tengo acá, ¿sí? Y otra cosa que no se puede hacer en una identidad, ¿sí? Es de repente, por ejemplo, no sé, hacer pasajes de términos, por decir de alguna forma. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No puedo pasar este cotangente sumando. ¿Por qué no? Porque si yo hago eso, ya estoy aceptando de alguna forma que este igual es válido. Y en realidad lo que yo tengo que hacer cuando me dicen verificar o demostrar una identidad es probar que ese igual es válido. Y obviamente que con un ejemplo como el que mostré recién en la calculadora no me alcanza.
Entonces, como yo les decía, hay que empezar a hacer procedimientos algebraicos. Y para eso es que vamos a utilizar las fórmulas que les mostré hace un rato. Una sugerencia, que es la que vamos a utilizar acá, es que tratemos de, en algún momento, ¿sí? o por lo menos al principio, en los primeros ejercicios, tratemos de pasar todas las funciones a las funciones seno y coseno. ¿Por qué? Porque todas las funciones se pueden expresar en términos de seno y de coseno. Fíjense que tangente es seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno, secante es 1 sobre coseno, cosecante es 1 sobre seno, es decir, todas se pueden poner como seno y coseno. Así que ese es uno de los primeros consejos, ¿sí?, que yo sugiero para desarrollar estos ejercicios. No es obligatorio, pero es un buen consejo como para empezar a acostumbrarse. Por otro lado, algo que también hay que hacer es tratar de ser ordenado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, de repente, tomar el miembro de la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar ese miembro, desarrollo el miembro de la izquierda, y la idea sería, si yo parto del miembro de la izquierda, voy a tratar de llegar al miembro de la derecha. O sea, voy a tratar de hacer cuentas en el miembro de la izquierda hasta ver si se puede llegar al miembro de la derecha. Si llegué al miembro de la derecha, ya está, porque probé la igualdad. Ahora, puede pasar que de repente en el desarrollo yo no llegue al miembro de la derecha. Bueno, entonces lo que hago es agarro el miembro de la derecha por otro lado y trato de llegar a lo mismo que llegué antes. Ese sería un poco el esquema de la situación. Vamos a escribirlo para que quede claro. Empecemos con la tangente. La tangente la vamos a cambiar, ¿sí? Y acá también hay una discusión, porque uno diría, bueno, ¿y por qué la cambiás? Recuerden la consigna, o el consejo, mejor dicho. Cambiar todo a senos y cosenos. Tangente de alfa es lo mismo que seno de alfa sobre coseno de alfa, con lo cual voy a cambiarlo de esa forma. Cotangente es 1 sobre tangente, pero yo no voy a poner 1 sobre tangente acá. ¿Por qué no voy a poner 1 sobre tangente? Porque no me conviene, porque me conviene que tenga todo, que todo sea similar. Entonces vamos a buscar la fórmula de cotangente expresada en términos de seno y de coseno, que es coseno de alfa sobre seno de alfa. Muy bien. Seguimos desarrollando el miembro de la izquierda. Acá tenemos una resta de fracciones y acá tenemos que empezar a repasar, a revisar, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver con álgebra, cuestiones que tienen que ver con cuentas. La resta de fracciones necesita un denominador en común para sacarlo, ¿sí? Todo esto está explicado cuando trabajamos expresiones fraccionarias, ¿sí? Ustedes pueden revisar esa lista de reproducción, ¿sí? O si lo saben, mucho mejor, no es necesario que lo revisen. En este caso vamos a utilizar como denominador común coseno de alfa por seno de alfa, ¿sí? Y lo que nosotros tratábamos de hacer en este caso era ver, digamos, de que esta fracción, ¿no es cierto?, tenga el mismo denominador que tiene acá, para lo cual hay que agregar un seno de alfa, ¿sí?, en el denominador. Por lo tanto, también hay que agregarlo en el numerador, ¿sí? Es decir, que a seno de alfa de este numerador le vamos a agregar lo que le falta, ¿no? Le vamos a agregar lo que le falta. En este caso, yo comparo coseno de alfa, le falta coseno seno, es decir que acá le voy a tener que agregar seno de alfa, ¿sí? Así que le agrego seno de alfa. Lo mismo con el otro, ¿no es cierto? Para poder restarlo. Menos, y acá el denominador me dice coseno de alfa, seno de alfa, pero el denominador original decía seno de alfa. Es decir que le está faltando coseno de alfa. Es decir que a coseno de alfa que tenía acá arriba lo tengo que multiplicar por coseno de alfa, ¿sí? Lo voy a explicar de otra manera esto, que quizás les sea un poco más familiar. Depende de, bueno, de qué entrenamiento o de qué estudio hayan hecho de fracciones algebraicas. Otra forma sería agarrar el denominador, coseno de alfa, seno de alfa, lo divido por coseno de alfa, y al dividir por coseno de alfa, seno de alfa, dividido coseno de alfa, me queda seno alfa. Es decir que me va a quedar seno de alfa y después lo multiplico por lo de acá. Seno de alfa por seno de alfa.
Lo mismo acá. Divido, cos alfa seno alfa dividido seno alfa es cos alfa, multiplico. Entonces me queda cos alfa por cos alfa, coseno de alfa por coseno de alfa, ¿sí? Esa es otra manera, digamos, de hacer la suma o resta de fracciones. Recuerden, este procedimiento que estamos haciendo sirve tanto para suma como para resta de fracciones. Muy bien. Bueno, continuando con la cuenta. Esto es una cuenta, así que la vamos a desarrollar. Seno de alfa por seno de alfa es seno cuadrado de alfa. Y coseno de alfa por coseno de alfa es coseno cuadrado de alfa. Y abajo obtenemos coseno de alfa seno de alfa. En realidad no lo obtenemos, solamente lo copiamos, ¿sí? Para tratar de llegar a lo mismo acá, lo único que voy a hacer es intercambiar el orden de esos dos factores que, por supuesto, no altera para nada la cuenta. Y acá vamos a tener que empezar a pensar para dónde tenemos que ir. Esto es muy, muy importante. Muy importante pensar hacia dónde tenemos que ir. Si nosotros empezamos a cambiar fórmulas porque sí, agarro las fórmulas que tengo y cambio, es muy probable que empecemos a girar en círculos, dar vueltas, ¿sí? Y no llegar a buen puerto, no llegar a lo que queremos verificar, ¿sí? Así que hay que revisar bien todas estas, digamos, principalmente a ver a dónde queremos llegar. ¿Dónde es que queremos llegar? Eso lo dice el otro lado de la igualdad que estamos queriendo verificar. Esto de acá. Fíjense que uno va comparando. Dice, bueno, a ver, el denominador ya lo tengo, ya está igual, listo, no lo voy a tocar más. Ahora el numerador. Este numerador tiene seno de alfa y coseno de alfa, y este no tiene seno de alfa y coseno de alfa, tiene solo coseno. Entonces, esto de acá, ¿qué es lo que me está sobrando? ¿Me está sobrando el seno de alfa? Bueno, entonces eso es lo que vamos a cambiar. De acuerdo con la relación pitagórica que ya hemos visto, ¿sí? El seno cuadrado de alfa es lo mismo que 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Y entonces vamos a cambiar seno cuadrado de alfa, donde dice seno cuadrado, lo cambio por 1 menos coseno cuadrado. Sigo por acá abajo, 1 menos coseno cuadrado de alfa. Lo único que hago es cambiar lo celeste por esto. Todo lo demás lo voy a copiar igual, ¿sí? Esto, cuando yo decía transformaciones algebraicas, me refería justamente a esto, a cambiar cosas por otras cosas que valgan lo mismo en realidad. Y acá pasa igual. Menos coseno de alfa, menos coseno de alfa, se pueden restar. Y entonces vamos a obtener seno de alfa por coseno de alfa, y acá vamos a obtener 1 menos 2 coseno cuadrado de alfa. ¿Cuánto falta para terminar el ejercicio? Nada. ¿Por qué? Porque hemos llegado a lo mismo que estaba del otro lado. ¿Sí? Así que llegamos, ¿sí?, a verificar esta identidad. De esto se trata, ¿sí? De esto se trata verificar una identidad. ¿Está bien? Vamos a seguir haciendo algunos ejercicios, ¿sí?, similares a estos, ¿sí?, para que, simplemente para mostrar algunos ejemplos más sobre estas cuestiones. Y estos, vuelvo a decir, estos ejercicios son cuestiones algebraicas, ¿sí? Se practican cuestiones algebraicas, se practica la multiplicación, se practica la suma. Entonces hay que agarrar las fórmulas que les pasé al principio y hay que empezar a probar, practicar, revisar, siempre tener presente a dónde uno quiere llegar, ¿sí? Y no asustarse si de repente, cuando uno va desarrollando, no se le ocurre que cambiar o cambia algo y de repente estaba mal. Bueno, o no era buena idea. Bueno, se vuelve a intentar, se vuelve a comenzar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta dónde uno quiere llegar, ¿sí? Y de esta manera es que, practicando y practicando, las identidades van a terminar saliendo. Bueno, nos vemos la próxima para seguir con algunos ejemplos.